comentar algo. Para empezar, ¿alguna duda de la tarea de actividad? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, vamos a empezar ya con los 20 artistas más relevantes del arte moderno que se encuentran en el Museo Nacional de México. Y este por reportaje es la parte 2. Y bueno, Carlos Meda, ¿puedes iniciar leyendo, por favor? En donde dice la importancia. ¿Ya me escuchan? Sí. La importancia de un museo como el MUNAL se reconoce por ser un recinto inamovible, en el que es posible inmortalizar las obras clásicas de arte. El Museo Nacional de Arte cuenta con un acervo importante que demuestra la evolución de la identidad del país. Aproximadamente el MUNAL cuenta con más de 3.000 piezas entre arte mexicano e internacional, del siglo XVI en la primera mitad del siglo XX, además de contar con obra de los pintores más representativos del arte moderno en México. Tomando en cuenta que la época del modernismo se generó con la idea a establecer una independencia política e ideológica que identificará la nacionalidad y la cultura de México. El arte fue uno de los primeros medios en los que se reflejó esta nueva ola de pensamiento, que en su mayoría fue impulsada por los intelectuales de la época. Ahora sí, seguimos, por favor. Seguimos. En algo, ¿verdad? O dice algo fundamental. Así, algo fundamental. Ajá, ahí. Algo fundamental del arte moderno en México es que su inicio fue propagado por la generación de la ruptura, que buscaba adaptar. Punto ahí. ¿Alguien ubica la generación de la ruptura o ha escuchado de algún artista que represente o que se vincule con esta época en México? Punto No. extra para el que conteste, aunque se hagan trampa en Google. ¿No? Bueno, la ruptura es cuando, digamos, es la etapa que sigue del muralismo mexicano. Y alguien muy famoso es Carlos Fuentes. ¿Sí lo ubican? Antonio López Sáenz puede ser que sea un poquito después y tenga la influencia de esta época, para que lo tomen en cuenta. ¿Sale? Bueno, sí, ¿puedes seguir, Carlos, por favor? Que buscaba adaptar su identidad en el nuevo México postrevolucionario. Sin duda, el arte de la ruptura que desencadenó el arte moderno fue el reflejo de la función del pensamiento europeo con el México prehispánico, que buscaba encontrar las raíces y las historias que fueron opacadas por el mundo novohispano. A continuación, la segunda parte de una lista con los principales representantes del arte moderno en México y que puedes encontrar en el Museo Nacional del Arte. ¿Sí? Sí. Rufino Tamayo, Rufino Tamayo, 1899-1991, hijo de un zapatero y una costurera. El oaxaqueño Rufino Tamayo realizó sus estudios en la Academia de San Carlos en 1917. 4 años después abandona la escuela para ingresar como dibujante al Departamento de Dibujo Etnográfico del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnográfica. ¿Alguien ubica a Rufino Tamayo? Es el oaxaqueño que pinta, tiene un cuadro muy famoso que tiene unas sandías grandotas. Aquí no Sí. sale, o sea, pero es muy famoso, es como, digamos que Tamayo es el iniciador en Oaxaca de lo que es ahorita. O sea, él muestra el arte oaxaqueño, pero lo trasciende más allá de la artesanía. Es como su digno representante.
y es el artista, digamos, más famoso y prolífico de esta época, de México en el mundo. Abraham, ¿puedes seguir, por favor? Aquí en donde dice si hay algo que identifica. Ok, si hay algo que identifica a Tamayo de entre otros artistas de su época, es que abogaba por el arte, es decir, no estaba totalmente de acuerdo con el sentido y la finalidad del muralismo mexicano. Pensaba que este movimiento era solamente una manifestación del folclore nacional para los extranjeros. En 1926, Rufino Tamayo viaja a la ciudad de Nueva York para mostrar su exposición Paintings, Watercolors, Drawings and Woodcuts. Tras su regreso a México, ejecuta su primer mural para la Escuela Nacional de Música. Para 1934, Rufino y su esposa Olga Flores Rivas contraen matrimonio para después residir en París durante casi una década. Uh-huh. A ver, aquí seguimos. No sé por qué no se ven las pinturas, la publicidad nos ganó el día de hoy, pero bueno, lo vamos a ver más adelante de todas maneras. Okay. Sigue, por favor. Sí, David Alfaro Siqueiros, 1896-1974. Exponentes principales del muralismo mexicano junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. Desde muy temprana edad comenzó a estudiar pintura en la Academia de San Carlos y en la Escuela de Pintura al Aire Libre Santa Anita. En 1921, su interés por realizar una pintura social de contenido político se hizo patente. Además de haber participado en el Proyecto Vasconcelos, donde pintó sus primeros murales en el Colegio de San Ildefonso, a partir de 1950 realizó importantes trabajos murales en el Museo Nacional de Historia, en Ciudad Universitaria y en el Palacio de Bellas Artes. En 1960 fue por segunda vez encarcelado debido a sus actividades a favor de los presos políticos. En 1967 acudió acompañado de su esposa a las celebraciones de la Revolución Socialista en la ex Unión Soviética. A David Alfaro Siqueiros sí lo ubican, me imagino un poco más. ¿Alguien me puede decir algo de él, aparte de lo que se comenta? Yo Algo estaba que muy recuerdo. relacionado con la cultura. No, o sea, bueno, David Alfaro Siqueiros también es uno de los grandes muralistas, digamos que sus temas siempre van relacionados con temas sociales, políticos, como casi todos, pero David Alfaro Siqueiros desarrolló, digamos, un muralismo más exquisito, se puede decir, ¿no? Como que era un intelectual destacado. Y no sé por qué no se ven las imágenes. ¿Alguien sabe cómo puedo hacer que se vean? No es una página donde está como gratis y tiene algún bloqueador de publicidad. Mire, aquí está, ¿ya lo ven? Ahí sí se ve. Sí, ya basta. Es que, ajá, pero es que me gustó cómo es que está sencillo y yo quería que la vieran. Bueno, estos ¿Qué es son lo los que fuman? fumadores. ¿Manda? ¿Y qué es lo que fuman? No, pues quién sabe. Pero estos son los fumadores de... A ver. Déjenme ver si lo puedo ver de otra manera. Bueno, miren, aquí ya lo ven, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven esta imagen? Sí. Bueno, este es el Munal. ¿A poco nadie conoce el Munal? Cuando No. vayan a la Ciudad de México, algo para ustedes como guías de turistas es que cuando vayan a otras ciudades, ya sea por trabajo o por placer, puede ser que escuchen a los otros guías de turistas. Casi todos los guías de turistas que tienen los museos están certificados o tienen estudios propios de lo que están explicando. Entonces ustedes también de ahí pueden agarrar tips, o sea, no tienen que precisamente ser especialistas en el arte, pero ustedes pueden tomar tips para su trabajo. Se los digo como comentario de trabajo, ¿no? Mira, este tampoco se ve, ay no. ¿Cómo le hago?
Voy a buscar otra, a ver, voy a buscar otra. Los puedes buscar en Google, Sí, las voy a las buscar imágenes mejor. y le pones, ándale, y le pones en imágenes y ya te van a aparecer más fácil. O si gusta, yo te la busco y te las comparto. Cuando las busqué, sí salían, pero ahorita a lo mejor porque ya le volví a dar. Pero bueno, aquí miren, de manera general, podemos ver este tipo de imágenes, como por ejemplo Frida Kahlo, que era pues esposa de Diego Rivera, ¿no? Es parte de esta influencia. Esta pintura que ven aquí es de Tamayo. A ver si otra vez. Oye, maestra, ¿de qué año a qué año es considerado la época del arte moderno? Es más o menos la segunda mitad del siglo XIX hasta el Porfiriato. Y el Porfiriato termina más o menos 1910, 1920. Y luego inicia el periodo de arte moderno. Bueno, voy Pero a entonces ponerles Clemente otra cosa. Orozco, Ajá. Clemente Orozco es del arte moderno, ¿o no? Es contemporáneo. Es que el arte moderno es como, es más, el arte moderno es el siglo XIX. Ok. Ok, es que no viniste a la clase de ayer, más o menos explicamos eso. Miren, estos son, de manera general, él es José Clemente Orozco, es un tapatío que, digo, es el más prolífico del muralismo mexicano, bueno, es el tapatío más prolífico o famoso que estuvo involucrado en este periodo, ¿no? Si se dan cuenta, es entre 1883 a 1949. Este mural es de José Clemente Orozco y es un collage. Acuérdense, son los inicios del muralismo mexicano. ¿Y qué se veía? Pues está la revolución, finales del porfiriato, o sea, como esa vuelta a reconocer el nacionalismo, o sea, lo nuestro, lo mexicano. ¿Sí me explico? Los temas son totalmente políticos, es una sátira, por ejemplo, aquí, ¿qué ven ustedes en esta pintura? ¿Alguien que me diga más o menos? Pues como muerte, ¿no? Como algo que está dando a luz o algo, pero no sé si estoy más loco que quién sabe qué, pero Sí, la pintura Era se llama como, Dioses del Mundo Moderno, que se supone que en esa etapa ser intelectual era como lo máximo, o sea, era quien tuviera el conocimiento, quien supiera de leyes, quien pudiera explotar esa parte, pues tenía todo, o sea, todo el reconocimiento de la sociedad, ¿no? El hombre de fuego, esta pintura seguramente alguien la ha visto, está en el Cabañas, en el Hospicio Cabañas en Guadalajara. ¿Alguien ha ido a San Juan de Dios? sí, yo. maestra, Ah, pues ahí al lado está el Hospicio Cabañas y está considerado patrimonio de la humanidad. Tiene A mí me ahí tocó los ir. murales de José Clemente Orozco. Y El Hombre de Fuego es su obra más destacada porque tiene una perspectiva muy particular. Él la hizo en una cúpula de un edificio. Entonces, para que tomara esa perspectiva, pues es un trabajo muy complejo. Sí saben qué es la perspectiva, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué es la perspectiva? Yo creo que es como la manera de ver las cosas, ¿no? Manera de verlo, ¿no? Por ejemplo, Pues esta perspectiva está desde abajo, desde los pies. Hay una que es la cenital, que es de la parte desde arriba. Puede ser en lateral, exactamente. en tercera dimensión. Exactamente. Entonces,
Bueno, José Clemente Orozco diseña y crea este mural con una perspectiva compleja, ¿no? Porque está en una cúpula y pues los volúmenes son complejos, o sea, están en una forma cóncava. Entonces, bueno, pues es, digamos, su ópera prima, se puede decir, o su obra maestra. Si tienen una chance que de cuando vayan a Guadalajara, visiten también el Hospicio Cabañas. Tiene también buenos guías y pues vale la pena conocer. Miren lo complejo, o sea, a pesar de que es una pintura mural y los trazos no son como en el óleo, o sea, cuando las pinturas son grasosas, oleosas, es más fácil pintar y equivocarse. Pero en los murales no, es como una acuarela, o sea, es decir, como pintura con agua que tú la pintas y es muy difícil corregirlas. Entonces imagínense el grado de complejidad y de expertise que tenía el artista, ¿no? Para hacer esto. O sea, el caballo metálico, digamos, hace referencia como a la conquista de la revolución industrial. ¿Se acuerdan que ayer platicábamos que la revolución industrial a la par se estaba dando en Francia y en Europa? O sea, que el hombre estaba supliendo el trabajo manual por las máquinas, ¿verdad? Bueno, esa es una manera de hacer una crítica. ¿Qué quiere decir? Pues la industrialización galopante, ¿no? Vean que esta es también una cúpula, ¿sí se pueden dar cuenta? No una cúpula, pero sí es una forma como en medio arco. ¿Sí lo ven? Sí. En el techo. Eso también es en el techo, la Malinche, ¿no? Se supone que él es Hernán Cortés y ella es la Malinche. Y aquí están haciendo referencia, pues, según a la traición, ¿no? De los indígenas. O sea, la idea es que lo interpreten, nada más. No tienen que, o sea, ser tan explícitos, sino nada más hacer referencia. Acuérdense que en esta etapa el nacionalismo era lo más importante, era regresar a las raíces, o sea, se estaba renegando de esta influencia europea, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pintaban? Pues ese enojo, ¿no? De la traición, que luego vamos a hablar de eso. Este es otro mural de José Clemente Orozco. Este artista es muy melancólico, pinta mucho a muerte, como tragedia, o sea, todo es así, drama, ¿sí se dan cuenta? Pero su capacidad técnica es increíble, o sea, es un maestro, pues es el maestro José Clemente Orozco. ¿Algo de esto lo han visto en Mazatlán? ¿Alguien me puede decir? Que les recuerde. Esas pinturas no. ¿Algo parecido? En la biblioteca de la UAS, ¿no? ¿En qué parte? Hay un mural afuera. Bueno, un mural de hecho con ¿cómo se llaman estos? Con azulejo. Con azulejo, con mosaico. Ajá, con azulejo ahí y en el centro de convenciones. El centro de convenciones. Ah, pues el centro de convenciones es el más grande. El del centro de convenciones, bueno, es que aguas con eso. Ahí les va. Los murales de mosaico fue digamos, un experimento que se dio desde los años 40 a 50, o sea, 1940, 1950. Se dio en Ciudad Universitaria, o sea, no es algo nuevo lo que hicieron en el centro de convenciones o lo que hicieron en la UAS, sino que son esos reminiscencias de esas técnicas o esa maestría del manejo del mosaico. Y antiguamente se refiere al mosaico italiano. ¿Alguien ha visto algún mosaico de los que hay en Roma, o sea, que lo haya visto en fotos? ¿Cómo hacían por medio de piedritas, teselas, los romanos y los griegos, tapizaban sus baños, hacían murales con mosaico, o sea, con fragmentos pequeños?
Entonces, bueno, al paso del tiempo se fue distorsionando a lo que a lo mejor ahorita vemos, ¿no? En Mazatlán, pues se puede decir que es una reminiscencia, sí, el mural del centro de convenciones, que es un mosaico mixto, porque tiene piedritas, tiene conchitas, tiene como de todo un poco, no es únicamente mosaico veneciano o azulejo, ¿no? Pero son reminiscencias. Cuando ustedes lo traten de explicar, van a decir, es una reminiscencia actual del muralismo mexicano, que el autor, o sea, ¿cómo se llama el autor de ese mural? Se me ve el nombre. Nervo, ¿no? No, Nava, Nava se apellida. ¿Alguien se lo sabe? Estamos muy verde en el arte. Ah, Yo lo vi pues por eso y se llamaba Ernesto Ríos Rocha. Ernesto Ríos Rocha, exactamente, a mí se me fue. Él recupera o digamos, se identifica con esta influencia, ¿no? De los muralistas mexicanos. Pero esto se dio en la primera, parte de la primera y segunda etapa del siglo XX. Para que se den una idea. Y lo que hizo el autor sinaloense, que lo ha hecho creo que también en El Fuerte y no me acuerdo en qué otras ciudades, es una reminiscencia, o sea, como un homenaje, como una referencia al esplendor del muralismo mexicano. ¿Sale? Creo que sí se explicó esa parte, ¿verdad? Miren, aquí es otro segmento de un mural, la catarsis se llama. Esto pues se puede decir que es hace referencia pues a los ricos disfrutando, ¿no? Sobre los pobres, que actualmente lo vivimos, o sea, se hace referencia pero de otra manera. Acuérdense, estábamos aquí en recapitular siempre el nacionalismo, o sea, sentirte mexicano. La juventud, aquí ¿por qué creen que está sobria? O sea, es una pintura sobria. Sobria, oscura, flaca. Que no hay esperanza o que sea algo triste. Ajá, exacto, para la juventud. O sea, que la juventud está en un futuro incierto. O sea, pareciera que estamos en el 2021, ¿no? Pero es en el 1950 aproximadamente. Y luego viene Diego Rivera, que fue el esposo de Frida Kahlo. Que bueno, fue de ideología comunista. Estaba en esta ideal de pensar el comunismo y el capitalismo estaba en sus inicios, ¿no? O más bien ya se estaba empezando a operar. Diego Rivera, si ven como es más exquisito y digamos sus alegorías, es como sus diseños son más referidos a los indígenas, sobre todo porque él vivió y amaba Oaxaca. O sea, mucho de su obra refiere a Oaxaca, ¿no? Aquí es pues la Gran Tenochtitlan, Teotihuacán, el lago Texcoco, ¿qué más me pueden decir de esta pintura? ¿Qué ven en esa pintura? A ver, déjame ver. El Tlatuani, el emperador, Ajá. el de blanco es el emperador. Ajá. El gran Tlatuani, ajá. El comercio, el mercado. La calzada de los muertos. ¿Dónde está la calzada de los muertos? Es no es en Teotihuacán. Ajá, exacto. O sea, ¿se dan cuenta? Diego Rivera trata de plasmar la grandiosidad del México prehispánico. ¿Por qué? Porque estamos en la recuperación del nacionalismo, de lo que es nuestro, de lo que somos realmente, sin la influencia europea. ¿Sale?
Maestra, ¿ese arte sería contemporáneo o moderno? Es contemporáneo. Ok. De todas maneras, no se preocupen. O sea, ahorita les estoy dando así mucho flachazo para que vayan identificando, sobre todo por las preguntas que me hicieron en el chat ayer y hoy en la tarde, ¿no? Pero luego lo vamos a entrar un poquito más profundo, ¿sale? Maestra, mi duda real es, por ejemplo, si yo hiciera una obra de arte en el 2020, utilizando las técnicas del romanticismo, por decir algo, ¿se sigue considerando romanticismo o por la fecha se considera de otra época? No, sería una reminiscencia del romanticismo. Ok. Dirías, es una reminiscencia actual del romanticismo, pero sería como una copia, ¿me explico? Ok. Ya lo que sucedió en esa época ya quedó ahí como contemporáneo o como moderno, pero ya no quiere decir que sean técnicas que se utilizan actualmente. No, o sea, ahí digamos, llegan a una cierta etapa, pero esas etapas se los dan los críticos de arte. Se los encapsularon, por decir algo. Sí, se esquematiza el arte, o sea, como de esta etapa a esta etapa es el arte moderno y luego el contemporáneo. O sea, el moderno, acuérdense, es del siglo XIX y un poquito del XX, como hasta el porfiriato. Y el moderno, más o menos de los 30 hasta, se puede decir, no puedo decir que hasta la actualidad, porque ahorita ya existen otros términos. Yo le pondría como hasta la ruptura, que es en los años 70, ¿no? Ok. Miren, aquí se hacen expresiones. Si se dan cuenta, se toma un poquito del expresionismo, de lo que vimos ayer, para plasmar en el nacionalismo en murales. ¿Por qué en murales? ¿Por qué creen que sean murales y no en pinturas? A ver, alguien Son que más vaya impresionantes los murales. Ajá. ¿Por qué más? Alguien que me... Bueno, les platico así de manera general. Cuando se dio el muralismo mexicano, el gobierno le pagaba a los artistas por pintar. O sea, ser artista en esa época, pues era, o sea, vivir de eso era porque el gobierno te contrataba y pagaba porque decoraras sus recintos. Entonces casi todo el arte del muralismo mexicano, o sea, lo último del arte moderno y el contemporáneo está plasmado en edificios públicos. Y lo que se platica en esas obras casi siempre son situaciones políticas, sociales, del nacionalismo, se hacen reminiscencias a regiones, o sea, a valores locales, etcétera. En el mural que está en el centro de convenciones, ¿qué temática tiene? De Sinaloa. Ajá. De Sinaloa, o sea, habla de cosas importantes de aquí de Sinaloa, que está creo que es una ballena, el escudo de Sinaloa, algo así. Pero puros puntos representativos de aquí de Sinaloa, de Mazatlán. Es la riqueza del Cortés. Ajá. ¿Qué más tiene? Que se acuerden. Pues tiene todo lo que es los cruceros, tiene la variedad de flora, fauna, tiene pues Hernán Cortés, tiene el reloj, las manecillas del reloj, tiene, pues no sé, tiene un montón de cosas, la verdad. Es el desarrollo económico de esta región a través del tiempo, ¿no? Ajá. O sea, son hitos de la región, que la pesca, la agricultura, algunos cuestiones destacadas de nuestra naturaleza, etcétera.
Es lo mismo, por eso les comento que es una reminiscencia a esta etapa del muralismo mexicano. No es como tal considerada de la época del muralismo, porque la obra de Ríos se hizo hace aproximadamente 10 años, si no mal recuerdo. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes lo expliquen, van a decir, es una reminiscencia actual del muralismo mexicano. ¿Sale? Miren, aquí pues se sigue tratando de explicar. Diego Rivera es un excelente lector y si le gusta la historia de México. Entonces, en su mismo grupo de amigos, pues tenía a Octavio Paz, o sea, como a grandes destacados que conocían la historia de México y que eran intelectuales de gran peso. Entonces, él a través del conocimiento de esos intelectuales pudo hacer sus murales. No es como que él lo haya investigado, sino que él trató de explicar lo que se investigó sobre la real historia de México. O sea, aquí pues la agricultura, que era pues, el maíz como fuente fundamental de alimentación, ¿no? El metate para lo de las masas, o sea, el manejo del maíz como nuestra cultura es destacada por eso, ¿no? Esta escalera está en Palacio Nacional. Y es igual el mismo tema. La cosmovisión, ¿no? De Teotihuacán, el volcán. El dios jaguar. Entonces, bueno, con esto ustedes, cuando vean un mural, aunque sea en la calle, aunque sea de los urbanos, ustedes a lo mejor van a poder interpretar un poquito más lo que trató lo que trató de comunicar el artista. Por ejemplo, yo veo murales en la calle que pueden considerarse grafitis, ¿no? Pero hay unos muy bellos, ¿no? Hay unos, por ejemplo, de unas ballenas, que es un chavo, un joven, que los acaba de hacer a lo mejor hace 8 años, 9 años, pero hace referencia a nuestras ballenas, a nuestra fauna, ¿no? Entonces, bueno, ustedes van a decir, pues este es nuestro arte urbano, este es nuestro arte callejero, porque se vale también, ¿no? Vean aquí, los obreros. A mí me han pedido paseos de ir a llevarlos a ver los grafitis. Exactamente. Pero pues no lo sé explicar lo que es. Pues con mayor razón, Alfredo, tienes que estar bien pendiente. O sea, yo no les voy a dar una receta, sino más bien los voy a enseñar que sepan qué enseñar. O sea, que a ustedes se les haga un poco más interesante y que ustedes digan, bueno, este graffiti a lo mejor es de hace 5 años, ¿no? Porque se empezaron a pegar como calcomanías, como pósters, o luego se usaba el aerosol, o sea, hay como muchas técnicas, épale, hay muchas técnicas para demostrar, o sea, el muralismo o el graffiti no es algo nuevo, es ancestral. O sea, desde que el hombre es hombre, su primer formato o su primer manera de pintar fue murales, acuérdense, ¿no? ¿Qué referencia tenemos prehispánica en la región? Pues los petrograbados y los petroglifos. ¿Sí se acuerdan que ayer lo vimos? Sí. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo, nada más que va cambiando, se va modernizando. Miren, ajá. Hay que tener cuidado con los micrófonos, amigos. Estamos en una clase. Sí. El hombre en el cruce de caminos. Vean, en esta obra, lo ven mejor, ¿verdad? Este es de Siqueiros. O sea, en comparación de Diego Rivera, ¿qué ven ahí? Con lo que ya vimos. Algo más futurista. Como más intelectual, como más global. Ajá. O sea, aquí está el universo, la energía nuclear, ¿no? La alguna agricultura, máquina.
pero más desarrollada. Mira, los rayos X, la electricidad, o sea, es como más, Como más futuro, más futurismo. ajá, Y se me hace que es más histórico, ¿no? Porque pues hasta los griegos están ahí. sí, o Es sea, más como Incluso ciencia. viene el tema de la guerra mundial, porque vienen personas así como Con máscaras, ¿no? en máscara. Yo creo que ya tenían el coronavirus. Ya hay en la más, cabeza. se ve más conocimiento de la ciencia, maquinaria. Sí, maquinaria. pero ahí que vende el artista. A ver. ¿Esta imagen? En esta otra, El Ajá. progreso, el progreso. La evolución de la cultura, ¿no? Desde las pirámides hasta la industrial. Afirma. civilización. Así es. el comercio, vienen las olimpiadas, ahí parece. Ajá. Las Olimpiadas, ¿qué más? Miren aquí San Francisco. ¿Se acuerdan que ayer un poquito platicábamos de esa occidentalización? O sea, que en Estados Unidos también se estaba dando un gran desarrollo de las artes, ¿no? Y San Francisco, Nueva York, fue de las ciudades principales. De hecho, Esos artistas, allá en San Francisco Ajá. allá en San Francisco se hacen exposiciones muy grandes de arte, maestra, porque yo tengo un amigo, bueno, un conocido que es pintor, tiene poquito, pues algunos años él pintando y ha hecho sus exposiciones ahí en San Francisco, creo. sí, pues siempre en las principales ciudades del mundo, digamos que se va a ver el arte mucho más apoyado, ¿no? Miren, esta mural es muy famoso. ¿De quién creen que sea? Con los artistas que vimos ahorita. Diego Rivera. Exactamente. ¿Por qué crees que es de Diego Rivera? Porque se ve de política. Visión. Y es la Catrina, ellos utilizaban mucho ese tipo de cosas. Sí, o sea, Diego Rivera estaba más apegado a nuestras raíces indígenas. Y Siqueiros, a lo contrario, se dan cuenta, tenías una visión más global, como más mestiza, ¿ok? Ese es de Siqueiros. Este es de Siqueiros y este Y el es de otro es de Rivera. Diego Rivera, ok. Diego Rivera. ¿Y este en dónde se encuentra, maestra? Miren, aquí está Frida Kahlo. Este se me hace que está en la SEP, si no mal recuerdo. En la SEP. Okay. Miren, aquí Maestra. está Frida Kahlo. Diego Rivera. La En Catrina esta pintura de se inspiraron. ¿Eh? En esta ¿Cómo? pintura se inspiraron en la película de Up. ¿De qué? Up. ¿La de Up? ¿Cuál es la de Up? Sí. La de los globitos. ¿Tú crees? Sí, porque ahí venden muchos globos de color. ¿Tú crees que por eso Sí. lo leíste o te lo imaginaste? No me lo imaginé. Ah. Mira, Y aquí este fue un encargo, ¿sí? Ajá, miren, aquí está Porfirio Díaz. Sí. O sea, son puros personajes políticos, Okay. si se dan cuenta. Mm. Madero, Francisco y Madero. Puras personas relevantes de la fecha, pues, de los tiempos. Ajá, exactamente. Don Benito, Maximiliano, Sor Juana. ¿Quién más ven ahí? Otra vez Frida Kahlo en el medio. Ahí está también Frida. Está... No. ¿Quién más? Pues casi siempre, ese es otro asunto. Los muralistas casi siempre ponen a personajes o amigos allegados o sea, buscan la manera de transmitir muchos mensajes, ¿no? En esa época. Y su mensaje es totalmente sátira, o sea, sátira es como burlarse, ¿no? Es político totalmente. ¿De quién cree que sea? Frida Kahlo. Frida, Muy famosa.
La hacen hasta en artesanía de Tonalá. Cuando van a Tonalá o la artesanía que venden aquí en Mazatlán, tienen Sí. mucha esa pintura, si se dan cuenta. Hay cuadritos de esos. Lo venden como si fueran objetos chinos, ¿a poco no? Sí. Pues ¿quién creen que inmortalizó esa pintura? Diego Rivera. Exacto. ¿Y de dónde creen que sea? Pues de su esposa Frida Kahlo, ¿no? No. Es una alegoría de Oaxaca. Acuérdense lo que les comentaba, que él estaba enamorado del indigenismo oaxaqueño. Ella se supone que es fue amante de Diego Rivera. Ahorita les digo el nombre, se me fue. Pero bueno, en el mismo gremio o en el grupo había actrices, intelectuales, etcétera, ¿no? Que pues luego pedían sus retratos. Miren, Oaxaca. Diego Rivera es quien inmortalizó estas imágenes. ¿Ya captan de dónde vienen? Sí. O sea, no son imágenes nuevas. Diego Rivera inmortalizó este tipo de imágenes para la posteridad. Y bueno, Alfaro Siqueiros, pues, de aquí, como dice, fue el muralista más activo en cuanto a política se refiere, ¿vale? Este es un autorretrato. Aquí podemos ver que las perspectivas son exageradas, ¿no? Muy parecido como en el surrealismo que vimos ayer, había mucho contraste. ¿De quién creen que es este? De Siqueiros, quizás. Así es. Las perspectivas exageradas, hiperpolítico, pero más pensado. La iluminación también está muy padre. ¿Este de quién creen que sea? Quizás sea de Diego Rivera. Hecho militar, indígena. Es del que nos estabas comentando, de Siqueiros. Es de Siqueiros. Sí ven que es, o sea, sí plasman también el indigenismo, porque era lo que pedía, digamos, la política del momento o esta etapa, ¿no? Porque papá gobierno pagaba, acuérdense. El gobierno les pagaba a los artistas. Pero ellos transmitían, digamos, sí, te voy a hacer tu indígena, te voy a hacer una alegoría, bueno, te voy a hacer algo que refiera a lo que somos, pero realmente nuestros indígenas pues, sufren. O sea, la realidad es que siguen pobres y estás haciendo referencia a nivel mundial de nuestro nacionalismo, pero los tienes hundidos pues en la marginidad, ¿no? Miren qué bella esta, madre campesina. Niña Una madre. pregunta, maestra. A ver. Entonces, Rufino Tamayo se considera afuera de ese grupo de muralistas, ¿no? Porque él no estaba de acuerdo con eso. ¿Quién? ¿O es considerado parte del mismo? ¿Quién? Rufino Tamayo. Rufino Tamayo. Rufino Tamayo fue después, un poquito después de ellos. O sea, Rufino Tamayo es como más, sí, siempre fue totalmente de lienzos. Déjame ver si, no estoy segura si existe un mural de él. Debe existir, porque hay de gran formato. Pero no, o sea, si lo ves práctico, no es que no estuviera de acuerdo, sino que él es de un poquito otra época. ¿Sale? No existió ningún muralista que se haya destacado sin el patrocinio del gobierno, bueno, sin que haya sido tan comercial, por así decirlo, por haber pintado para un edificio importante y con dinero del gobierno. Hay muchos, pero son como, digamos, a esos muralistas los identifican más los académicos. O sea, yo te puedo decir,
el escudo de Mazatlán y el de Sinaloa, donde está el escudo, lo hizo un artista que es más o menos de la época como de los 50, de hecho me tocó entrevistarlo, y tenía esta influencia de muralista, también fue muralista, pero no se hizo famoso. Sin embargo, él hizo ese mosaico a la manera como se hicieron los de CEU, de Ciudad Universitaria de la UNAM. ¿Me explico? ¿Cómo se llama ese muralista? Se apellida Arjona. No me acuerdo el nombre. Se los digo en un ratito, me recuerda, ¿sale? Ok. Bueno, Rufino Tamayo, como dice, su producción expresa sus propios conceptos de México, corriente de otros pintores mexicanos contemporáneos suyos. Es un artista identificado con el socialismo, pero respetuoso de las particularidades del edificio, del individuo, perdón. Miren, él es Tamayo. Ahorita que lo empecemos a ver, van a identificarlo. Ya han visto algo de ellos seguramente. ¿Alguien me puede decir dónde está este mural? Yo no me acuerdo haberlo visto en los libros de texto de primaria. Parece el del Monumento de la Vida, el caracol, pero no. ¿En los libros de texto? Muy bien. ¿En dónde más? Está en el Museo de Antropología. Ahí está ese mural, lo acaban de restaurar. Y es muy, o sea, no es un mural como tal, como los hacía Clemente Orozco, sino era como en plafones. O sea, como en soportes inmensos y se empotraban. Como el mural que quitaron de este edificio del centro, ¿se ubican? Lo pudieron quitar porque nada más descolgaron los plafones. ¿Sale? Está en la Machado. Exacto. Miren, aquí está el perrito. Este es Rufino Tamayo. Él, por ejemplo, tenía influencia del impresionismo, del surrealismo, del cubismo. Si lo pueden ver, ¿me pueden decir uno que le recuerde, por ejemplo, a Picasso? ¿Cuál le recuerda? Ayer lo vimos. El de arriba, al lado derecho, el del león y el caballo. Ajá, el caballo. Si se dan cuenta, este también un poquito es medio cubista. ¿Sale? ¿Alguien ubica a Toledo? El artista No. Toledo, el oaxaqueño actual. ¿No? No. Bueno, se los dejo de tarea. Toledo. Sí. Eso se acaba de morir, ¿no, Sí, maestra? exactamente. Se Ese, acaba de morir. Toledo. Es el maestro Toledo. Mm. Digamos que es nuestro artista más importante hasta el 2020. Y bueno, viene de esa escuela de Rufino Tamayo. Estos perritos, miren, estos se parecen mucho a lo que actualmente hace Toledo. Obviamente Toledo pues ya trae, o sea, actualizó o reformuló o hace otro tipo de obra, pero se nota la influencia de Tamayo, de este artista oaxaqueño, ¿no? ¿Ven? Tamayo hace esto. Es como de sus obras más famosas. Las sandías. Yusini utiliza que el rosa fuchsia porque representa la mexicanidad, ¿verdad? El rojo de grana cochinilla. ¿Alguien ubica qué es la grana cochinilla? Es un insecto que se utiliza en Oaxaca para los textiles de lana. ¿En dónde más? ¿En qué más se utiliza la grana cochinilla?
Pues entonces un pigmento, ¿no? Lo utilizaban también desde los petrograbados, bueno, no petrograbados, pero en las pinturas rupestres, perdón, en Baja California y así, ¿no? Pues donde existe grana cochinilla, el insecto es una plaga, acuérdense del nopal, de algunos nopales. Entonces, Maestra, ¿mande? esas pinturas están consideradas como obras de arte. Claro. Sí. Rufino Tamayo es uno de los artistas mexicanos más importantes de México. Una pintura, por ejemplo, esta pintura no me atrevo así a dar un número así exacto, pero puede costar hasta 30, 40 millones de dólares. No quiere decir que alguien que haga algo parecido ahorita, lo que hizo Tamayo, va a valer su pintura eso, ¿eh? Acuérdense, un artista siempre debe innovar, siempre debe proponer, siempre debe gustar de alguna u otra manera. O sea, un artista no se hace de inmediato, sino que tiene que generar algo en una sociedad. Es como los premios Nobel que aportan algo a su sociedad. En el arte es es lo mismo. O sea, para que un artista destaque es porque aporta algo a la humanidad. ¿Me explico? A lo mejor no lo ven como una necesidad básica, ¿no? Como, le dieron el Nobel a fulano porque descubrió la cura del SIDA, ¿no? Porque digamos, es algo más importante en sentido de salud, conserva la humanidad. Pero el arte es parte de la humanidad, o sea, el arte existe desde que el hombre es hombre, o sea, ha sido una manera de manifestarse desde que tuvo uso pues, de sus manos como principal herramienta, ¿no? ¿Qué es lo que usted estaba diciendo? Por ejemplo, López Sainz, ayer yo decía que no lo conocía, pero esas pinturas las he visto en hoteles, las he visto en muchos lados, aquí sobre todo en Mazatlán, que ahorita esas pinturas no valen tanto porque la persona a lo mejor está viva o porque no ha pasado el tiempo, pero a lo mejor dentro de 50 años, pues a lo mejor van a estar muy cotizadas porque son específicas y únicas en su tipo. Exacto. López Sainz, digo, a mí yo admiro mucho al señor y ojalá nos duren muchos años, pero el día que él fallezca, sus obras se van a disparar de lo que valen. Desafortunadamente, pues porque a veces el artista ni lo no, sí lo ubican, o sea, es que no lo ubicamos nosotros como Mazatlaco. No de que no lo conozca la gente, no de que no lo conozca la gente, sino, por ejemplo, Rufino Tamayo y esas personas que hicieron en su momento Siqueiros y demás, una obra de arte que ahorita vale 30, 40 millones de pesos o de dólares, no sé, en su momento no valían tanto, pues, y ellos no disfrutaron de esas cantidades de dinero en su momento, aunque eran famosos y aunque hacían las cosas bien. No precisamente, ¿eh? No, o sea, la mayoría de los artistas de esta época no murieron ricos, ¿eh? O sea, fueron contratados, acuérdense, por el gobierno, eran como empleados del gobierno. Ahora, por ejemplo, el arte se da de otra manera, ¿no? Está uno muy famoso actual, Jeff Koons, no sé si lo ubican. Él es el que hace estos como muñequitos de plástico. ¿Alguien lo ubica? Sí, como inflables. Sí. Ajá, como inflables. Hubo una en la Ciudad de México. Sí, fui a verlo. Una exposición increíble de ese hombre. Muchos lo critican, muchos lo critican porque es alguien que nació en esta época de consumismo, ¿no? Es un artista que su expresión hace referencia en la mayoría de los casos a la época en la que vivimos sobre el consumo excesivo. Pero ¿qué hace él? Por ejemplo, diseña una estructura metálica que la pule, que la diseña, que la construye, etcétera, y le da un acabado que refiere a algo tan frágil como un globo. O sea, hace como un contraste en apariencia, que eso lo hace un artista excepcional, aunque su obra pareciera ser muy sencilla. ¿Sale?
Bueno, aquí seguimos viendo a Tamayo. María Izquierdo, fíjense, para mi gusto María Izquierdo es mejor que Frida Kahlo, pero ella no fue famosa. Lo que ahorita preguntabas, Abraham, sí hay artistas que no son tan famosos, pero son súper buenos. Y María Izquierdo es una de ellas. Ella es tapatía, ¿no? Se muere pobre, pero es una artista que estaba en esta época, ¿no? Del muralismo mexicano, pero como ella no se casó con ninguno de ellos, o a lo mejor era feminista, o a lo mejor no congenió, qué sé yo, pues digamos que fue relegada un poco, ¿no? Ella es, ¿a quién se parece? Me parece Frida, ¿eh? Ah, pues más bien Frida se parece a ella. Es lo irónico del asunto. Es que ella no se hizo famosa, ¿saben? Y ahí que ella representa la recuperación del nacionalismo. Frida lo mismo, ¿por qué vestían los atuendos indígenas? ¿Por qué hacían por qué lo presumían? Porque ellas decían con su vestimenta, me siento orgullosa de mis raíces, ¿sale? Miren, aquí dice, como mujer artista sufrió por el monopolio de los muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Además era mujer y la verdad es que en esos tiempos estaba peor que ahorita. Bueno, ella es María Izquierdo. Alegoría de la libertad. ¿Sí ven? Wow. ¿A qué se parece esto? Está muy deprimente, ¿no? A mí me recuerda Ajá. a Juárez, no sé por qué. ¿A Juárez. Juárez? Ajá. Sí. Como a las, Ciudad a Juárez. lo de la violencia. Sí. Pues era lo mismo que hacía Frida Kahlo, si se dan cuenta. A la colonia Juárez. No, Ciudad Juárez. Pero las Frida muertas. Kahlo era ella la que se ponía, ¿no? No, de fin de cuentas. Era ella misma mutilada y todo. Pero bueno, María Izquierdo no solamente hacía cosas feas, también hacía cosas bonitas. Mira, el coscomate, esto es una estructura muy particular que la hacen en Morelos y sirve para guardar granos. Y se ve muy padre en los patios de las casas, ya casi no hay. Surrealista totalmente, ¿sí se dan cuenta? Pero hace referencia a la mexicanidad. ¿Sale? Aquí está el Iztaccíhuatl y aquí está el Popocatépetl. Maestra, Mande. dentro de esta es la misma artista, ¿verdad? Es María Izquierdo, ajá. Y son diferentes técnicas porque el cuadro anterior a este parece que lo pintó una persona diferente. Mira, ahorita te voy a decir. No, es María Izquierdo. La niña indiferente. Miren, aquí está una calabaza. O sea, pensarían que este es un paisaje nórdico o en Escocia o en Rusia. No, ¿verdad? ¿Dónde pensarías que es? Es un pueblo. En un rancho en la calle, en la parte de atrás de un carrancho ahí. Sigue manifestando, sigue haciendo, o sea, sigue haciendo referencia a la mexicanidad. ¿Se dan cuenta? ¿En qué se dan cuenta? La silla. Ajá, ¿qué más? La vestimenta de la... Los En los moños que trae zapatitos la muchachita. ortopédicos que nos compraban para corregir la pisada. La calabaza, los moños, o sea, las puertas, la arquitectura, los colores del que piso. está en el piso. Miren, ella es María Izquierdo. Pues este es un altar, tal cual, un altar de muerto. Ujú. Ella es María Izquierdo. A mí me gusta más que Frida Kahlo, la verdad. Miren, aquí ¿Y cuánto está cuesta una obra de ella? A ver, búscalo en Google. Precio de una obra de María Izquierdo. Y ahorita nos dices. Miren, es medio circense, porque también se dio el apoyo a los circos, hubo un tiempo, porque venía esta tendencia francesa, ¿no?
Y ya como en los 40, 50, 60 había muchos circos. Pues aquí dice que desde 400 pesos, pero no creo. No, 1700. 400,000 será. Ha de ser porque son réplicas. 680 mil pesos. Sí, ha de ser un póster de papel. Ah, qué chido. Miren, qué padre. Ella es ella. Naturaleza viva. En lugar de muerta, ¿han escuchado ese término? Naturaleza muerta. No, aquí es naturaleza según viva. ¿En dónde es? Pues en algún poblado de, qué sé yo, Guerrero, como que en alguna costa, ¿no? ¿Qué vemos? Mira, aquí hay una chirimoya, huevo. Puede ser un pueblito de Escuinapa, ¿a poco no? Sí. Papaya. Granada. Eso es nuestra mexicanidad. Debe ser un pueblito costero porque había caracol ahí. Exactamente, ¿ves? O sea, yo lo que les tengo, yo lo que les tengo que enseñar es que aprendan a ver más allá de lo evidente, como los Thundercats. O sea, yo no les voy a dar la receta, sino que ustedes tienen que aprender a interpretar. ¿Vale? La tierra sufre, ¿no? Aquí. Miren, son retratos. María Izquierdo, Frida Kahlo, ¿no? Pues que pintora mexicana, fue esposa de Diego Rivera, compartió sus ideales personales totalmente, medio comunista, igual que Diego Rivera, tenía este vínculo con la Unión Soviética, ¿sale? Ella era de una familia, venía de una familia medio acaudalada, lo que de cierta manera le dio accesibilidad a poder hablar varios idiomas, a vincularse con galerías de todo el mundo, ¿sale? Y pues su onda principal era el surrealismo. Si se dan cuenta, en Europa estaba Degas y los artistas que les platicaba ayer, y en México se estaba dando esto, ¿sale? Ya van captando, así que pasa lo mismo. Frida Kahlo, autorretrato con su bonito. Maestra, Diego Rivera y Frida Kahlo fueron pareja. Sí, esposos. Creo que he escuchado de la historia de ellos dos, que eran medio pícaros los dos. Sí, pues son humanos. Son humanos. Vean la película de Frida Kahlo. Oiga, maestra, ¿ha visto usted una película que se llama Modigliani, que es la vida del pintor? Sí, sí. De hecho, yo me enteré que Picasso y todos estos estaban en la misma época gracias a esa película. Exactamente. No la película, es que vivían esa época. O sea, en Francia estaba también el boom a la par. Y acuérdense que México se movía casi igual que Nueva York, que París, porque tenía esa influencia posterior del porfiriato. O sea, tenía un buen auge, había intercambios intelectuales. O sea, nos mandaban artistas, se llevaban artistas, ¿sale? Eso es lo que hace la diplomacia. Entonces, bueno, en ese grupo estaban estos personajes. Miren aquí, Frida aquí sufriendo por Diego, sus pericos. Oiga, maestra. Largo. Mande. Porque algunas obras de Frida Kahlo todavía permanecen allá en Europa. Porque ellos la compraron. Pero, por ejemplo, el gobierno no las puede traer de regreso a México. Aunque las hayan comprado ellos. Ay, mira, ahí te va esas historias macabras. Lo que pasa es que los museos europeos compran obra y los gringos también. O sea, los museos de países desarrollados generalmente compran la obra. Y los museos mexicanos, no, o sea, nosotros
nuestro patrimonio cultural, o sea, artístico e histórico, es de la nación. La mayoría son De hecho, donaciones, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros podemos adquirir o dar obra por medio de convenios y por medio de diplomacia política. de hecho Ahorita hay un tema, perdón, no sé si alguien me puede decir que hay una obra muy importante que está en las noticias ahorita. ¿Alguien me puede decir sobre ella? el Sobre esa penacho de Montezuma. diplomacia. El penacho de Exactamente. Montezuma. Según la historia, se fue hace 500 años, cuando los austríacos o los europeos vinieron a ver qué onda y como para demostrar, ¿no? Porque no existía la El penacho de fotografía. Montezuma. Sí. Ya te oímos. Ah, Bueno, la cosa está en que según las cartas y todos esos intercambios diplomáticos que se hicieron, hay un testimonio que el penacho original de Moctezuma, atribuido, porque no estamos seguros si realmente era de él, o sea, atribuido, está en Austria. Y en los años 60, en 1860 por ahí, como digamos, México desesperado como por recuperar, vamos a lo mismo, este asunto del nacionalismo, que cómo es posible que el penacho esté en otro país y es de nuestro mayor tlatoani de todos los tiempos, sea de Moctezuma, ¿cómo no lo tenemos nosotros? ¿Cómo no lo podemos enseñar? Pues vamos haciendo una réplica y se hacen una réplica por medio de unas fotografías. Entonces el que tenemos en México es una réplica muy, o sea, destacada, no puedo decir que es una réplica muy buena, pero es destacada y es el que conocemos nosotros. Obviamente el gobierno de Austria no lo va a querer dar porque es su acervo mundial, o sea, está en un museo de etnografía. Ellos son coleccionistas de todas las etnias del mundo, entonces tener esa obra en Austria le da como poder. No sé si me explique. Sí. O sea, México lo ha querido obtener durante, pues siempre, o sea, desde que el Instituto de Antropología existe, lo ha querido recuperar, pero Austria no lo suelta. ¿Por qué? Porque México a lo mejor no tiene algo que ofrecerle desde su punto de vista. ¿Me explico? Alguna vez se negoció para que se regresara la carroza de Maximiliano de Habsburgo. ¿Se ubican a Maximiliano? Sí, claro. Es el que hizo el castillo de Chapultepec, junto con Carlota, su esposa. Bueno, decía, no, pues nosotros te damos la carroza imperial que usó en México Maximiliano, pero pues ellos dijeron, ¿para qué? Si nosotros tenemos como 50 carrozas como esas, ¿no? ¿Me explico? Entonces es muy difícil recuperar las piezas a menos que en algún momento de su existencia hayan sido parte del acervo mexicano. Es mucho más fácil recuperarlos cuando se los roban. Pero, por ejemplo, la obra de Frida Kahlo, que está en esos museos, pues está allá porque fue concebida para algún coleccionista de allá. O sea, su propietario es de esa nacionalidad. ¿Sí me van a entender? Es como ustedes si compran un carro Renault, ¿no? Pues es suyo. Y si Francia lo quiere recuperar, pues tú, ¿por qué? Si yo lo compré, ¿no? Es lo mismo. Ajá. Una pregunta, maestra. A ver, yo sí. vi en las noticias hace unos días que Francia va a regresar algunas de las obras de sus museos que fueron robados y se los van a regresar a sus países respectivos. Entonces también es un poco de voluntad política, no nada más de trueque. Tiene que ser como un tiempo propicio para que desde el país que lo tenga hay la voluntad política que sea lo correcto.
Es que es eso, es lo que es la diplomacia política. O sea, por ejemplo, a ver, pídanle a Inglaterra el oro que se llevó de América. ¿Saben cuándo se los van a dar? Nunca, ¿no? O sea, Francia pues dice, pues tengo tanto, pues me quedo con estas dos, te regreso todo esto. Además es súper caro mantener la obra, ¿no? Pídanle a Verdegué que regrese el agua que se ha robado a Mazatlán. Yo esas cosas no las sé. Bueno, miren, Uy, aquí las dos Verdegué. Fridas. Ya estas pinturas me imagino las han visto. Bueno, es una representación totalmente personal en comparación de su esposo, que los temas eran totalmente políticos, ¿saben? Y son grotescas, son fuertes. ¿Usted sabe el significado de cada una, maestra? ¿Mande? ¿Usted conoce el significado de cada una? Pues nada más lo lees y lo interpretas. O sea, es que el arte no te lo aprendes de memoria, hay que aprender a interpretarlo. Y es lo que yo estoy tratando de transmitirles. ¿Sale? ¿Quieren un descansito de 5 minutos? ¿Sí, no? Bueno, 5 minutos. Vayan por su café. Ok. Hugo, deja galletas, Hugo. Ajá. Hugo,